Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y cosas buenas. Yo estoy de lo más contenta porque, como ya saben, me encanta el chismecito del bueno, y hoy tenemos uno jugosísimo, jugosísimo. Agárrense de sus asientos. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Demet Özdemir, nuestra queridísima actriz turca, y vamos a analizar a fondo su última publicación en Instagram. ¿Por qué? Porque creemos, y digo creemos porque ustedes y yo somos un equipo de detectives digitales de primera, que Demet nos está dejando un mensaje oculto para Can Yaman. Sí, lo que oyen. La telenovela turca más apasionante de la vida real podría estar a punto de tener un nuevo capítulo. Y yo, la detective oficial de este canal, estoy lista para desentrañarlo. Antes de que nos pongamos manos a la obra, por favor, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Subo contenido súper interesante todas las semanas y créanme, no querrán perderse ni una sola actualización. Y si ya eres parte de esta familia, muchísimas gracias por estar siempre ahí. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, preparen palomitas, pónganse sus sombreros de detective y vamos a investigar. Bien, la publicación en cuestión es una foto preciosa de Demet. Está radiante como siempre con un outfit que nos deja sin aliento. Un vestido de seda color esmeralda que le sienta como un guante, el pelo suelto con ondas suaves que enmarcan su rostro angelical y una sonrisa que podría iluminar una ciudad entera. La foto en sí no parece tener nada fuera de lo común, pero como dice el dicho, la belleza está en los detalles, y en este caso, el secreto también. Y vaya que sí lo hay. Vamos a empezar por el pie de foto. Demet escribió algo aparentemente inocente, algo sobre disfrutar del momento y estar agradecida por las pequeñas cosas de la vida. Un mensaje inspirador, sin duda, pero ¿será realmente tan simple? Aquí es donde entramos nosotros, los Sherlock Holmes del Instagram. Si analizamos cuidadosamente cada palabra, cada emoji, podemos encontrar pistas que nos lleven a descifrar este supuesto mensaje oculto. Vamos a poner a prueba nuestras habilidades deductivas. Primero, fijémonos en las palabras clave. Momento, agradecida, pequeñas cosas. Estas palabras pueden parecer genéricas, y cualquiera podría utilizarlas en una publicación similar. Pero en el contexto de la relación pasada de Demet con Can, podrían tener un significado mucho más profundo. Podría estar refiriéndose a momentos compartidos con Can, a las pequeñas cosas que hacían juntos y que ahora valora más que nunca. Es una posibilidad, ¿no creen? Recordemos sus viajes juntos, las risas compartidas en el set de Erkencicus, esos pequeños gestos que solo ellos entendían. ¿Podría estar reviviendo esos recuerdos? Ahora, vamos a analizar los emojis. Un corazón blanco rojo con el color, una estrella fugaz, un sol brillante y una flor de loto. Símbolos que a simple vista son positivos y alegres. ¿Pero podrían tener un significado secreto? El corazón blanco que se aleja del tradicional rojo podría simbolizar un amor puro e incondicional, un nuevo comienzo, un borrón y cuenta nueva. La estrella fugaz, quizás a la esperanza de un futuro juntos, un deseo lanzado al universo con la ferviente creencia de que se hará realidad. Y el sol, a la luz que Can trajo a su vida, esa chispa que encendió su corazón. La flor de loto, símbolo de renacimiento y pureza, podría indicar que Demet se siente renovada y lista para un nuevo capítulo en su vida. Recuerden que estamos especulando, pero como diría mi abuela, cuando el río suena, agua lleva. Y este río, mis queridas, está sonando con fuerza. Pero la cosa no termina ahí. Lo más interesante y lo que realmente me convenció de que aquí hay gato encerrado, son los comentarios. Demet ha estado interactuando mucho con sus fans, respondiendo a sus mensajes con emojis y frases cortas. Y curiosamente ha respondido a algunos comentarios que mencionan a Can Yaman con una respuesta particularmente enigmática. A un fan que escribió algo como: Demet, ¿sigues pensando en Can? Queremos almohadilla Candem de nuevo. Ella respondió con un emoji de una carita sonriente con los ojos cerrados y un emoji de silencio. ¿Qué significa eso? ¿Nerviosismo? ¿Culpabilidad? ¿O simplemente una forma de alimentar las especulaciones y mantener el hype vivo? Yo creo que la última, con un toque de las anteriores. Demet es una maestra del misterio.
Además he notado que ha estado dándole me gusta a publicaciones de fans que hacen referencia a la pareja que formaban Demet y Can. Fotos antiguas de ambos, vídeos con momentos especiales de Erkencikus, incluso fanfics que imaginan un futuro feliz para Almohadilla Candem. Esto, señoras y señores, es una prueba irrefutable de que Demet está al tanto de todo el revuelo que se ha generado en torno a su publicación. Y lo más importante, parece que no le molesta en absoluto. Al contrario, parece que lo está disfrutando. Está jugando con nosotros, alimentando nuestras esperanzas y manteniéndonos al borde de nuestros asientos. Y a mí como detective me encanta este juego. Ahora hablemos un poco sobre la historia de Demet y Can. Para los que son nuevos en este culebrón turco, Demet Özdemir y Can Yaman fueron la pareja del momento gracias a la exitosísima serie Erkencikus Pájaro Madrugador. Su química en pantalla era innegable, una explosión de pasión y complicidad que traspasaba la pantalla. Rápidamente se convirtió en un romance en la vida real, catapultándolos a la fama internacional. Los fans estaban enloquecidos, las revistas del corazón no paraban de hablar de ellos, y todo parecía perfecto. Era la historia de amor de cuento de hadas que todos queríamos ver hecha realidad. Eran la personificación del amor. Pero como suele suceder en estos casos, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo la relación llegó a su fin, y la ruptura fue bastante mediática. Hubo rumores de celos, de diferencias irreconciliables, de la presión de la fama, y de un sinfín de cosas más. Algunos decían que Can era demasiado celoso y controlador, otros que Demet no estaba lista para comprometerse. Ambos siguieron adelante con sus vidas, intentando sanar las heridas y dejar atrás el pasado. Can se mudó a Italia para seguir su carrera, y Demet se enfocó en sus proyectos en Turquía. Pero el recuerdo de su romance quedó grabado en el corazón de sus fans, que nunca perdieron la esperanza de una reconciliación. Y es precisamente ese recuerdo, esa nostalgia por lo que fue, lo que alimenta las especulaciones sobre una posible reconciliación. Porque, seamos honestos, ¿quién no ha soñado con volver con un ex? Y más aún si ese ex es Can Yaman, un hombre guapo, carismático y con una sonrisa que derrite hasta el corazón más frío. Además, la química entre ellos era innegable, una conexión que iba más allá de la pantalla. Eran almas gemelas destinadas a estar juntas. Pero volvamos a la publicación de Demet. Otro detalle que me llamó la atención es la hora en la que la subió. Fue a las 2:22 de la madrugada, una hora un tanto inusual para ella, lo que me hace pensar que tal vez quería que alguien en particular la viera. ¿Quién? Pues, ya se imaginarán. 2 es número de la dualidad, ¿una alusión a ellos como pareja? La repetición del número podría indicar la insistencia en el mensaje que busca transmitir, o a la importancia que tiene esa fecha para ella. ¿Tal vez el aniversario de su primer beso? Y no solo eso, sino que la foto fue tomada en un lugar que parece tener un significado especial para Demet. Si investigamos un poco, descubrimos que ese lugar es un restaurante italiano llamado Amore Mio, ubicado en Estambul. ¿Italiano? ¿Casualidad? Yo no lo creo. Recordemos que Can vive en Italia, y que ambos siempre han tenido una conexión especial con ese país. ¿Podría ser una indirecta para que Can vuelva a Estambul y se reencuentren en ese lugar lleno de recuerdos? Además, analicemos la ropa que lleva Demet en la foto. Es un outfit elegante pero a la vez casual, como si quisiera verse bien, pero sin llamar demasiado la atención. El vestido de seda esmeralda, los zapatos de tacón nude y el maquillaje sutil pero favorecedor. ¿Para quién se habrá vestido así? Quizás para una cita, con alguien que conocemos muy bien. O tal vez, una sesión de fotos para una revista italiana. La posibilidad es intrigante. Sé que todo esto puede sonar un poco descabellado, como un guión de una telenovela turca, pero créanme, después de años siguiendo la vida de estos famosos, he aprendido a leer entre líneas. He visto patrones, he descifrado mensajes ocultos y he presenciado reconciliaciones épicas. Y en este caso creo que Demet nos está dando pistas muy claras de que hay algo más detrás de su publicación. Nos está invitando a unirnos a su juego y a especular sobre su futuro amoroso. Y yo como buena detective no me puedo resistir. Claro, también podría ser que todo esto sea una simple coincidencia, que Demet esté simplemente disfrutando de su vida, que el restaurante italiano sea solo un lugar agradable para cenar y que no haya ningún mensaje oculto para Can. Pero, ¿dónde quedaría la diversión si pensáramos así?
A mí me gusta creer que el amor siempre encuentra una manera de volver, que las segundas oportunidades existen y que Demet y Cam podrían tener una segunda oportunidad para ser felices juntos. Me gusta creer en los cuentos de hadas y en los finales felices. Y ustedes también, lo sé. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Demet está enviando un mensaje oculto a Can Yaman? ¿O creen que estoy viendo fantasmas donde no los hay? ¿Será que mi obsesión por Almohadilla Candem me está nublando el juicio? Me encantaría leer sus comentarios y escuchar sus teorías. Quiero saber qué piensan ustedes, mis detectives. O duden en dejar sus opiniones abajo en la sección de comentarios. Compartan sus ideas y construyamos juntos esta teoría. Bueno, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta pequeña investigación que hemos hecho juntos. Como siempre, me he divertido muchísimo analizando la vida de nuestros famosos favoritos. Es mi pasatiempo favorito. En resumen, hemos analizado la última publicación de Demet Özdemir en Instagram, y hemos encontrado varias pistas que sugieren que podría estar enviando un mensaje oculto a Can Yaman. Hemos analizado las palabras clave, los emojis, los comentarios, la hora de publicación, el lugar donde se tomó la foto y la ropa que llevaba Demet. Y aunque no podemos afirmar nada con certeza, creemos que hay motivos para pensar que podría haber una reconciliación en el horizonte. La esperanza es lo último que se pierde. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido un rato. No olviden dejar sus comentarios abajo diciéndome qué les pareció el vídeo y si creen que Demet y Cam volverán a estar juntos. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero pedirles que me ayuden a seguir creciendo este canal. Si les gustó el vídeo, por favor, denle un me gusta. Si creen que a alguien más le podría interesar, compártanlo con sus amigos. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Subo contenido súper interesante todas las semanas y no querrán perderse ni una sola actualización. Además, al suscribirse me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Y eso me hace muy feliz. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, mantengan sus ojos bien abiertos y sus instintos de detective a flor de piel. Nunca se sabe cuándo necesitaremos descifrar un nuevo mensaje oculto. Adiós, mis detectives favoritos. Chao, chao.